Muchas gracias. Bien, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Siendo las 14 horas con 4 minutos del día 18 de febrero del año 2025, damos inicio a la novena sesión de tipo ordinaria del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Proceso Electoral Local Extraordinario 2025 para la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, a la cual se les ha convocado en tiempo y forma por tratarse de una reunión de carácter virtual, de acuerdo con el artículo 56 del reglamento de sesiones. Les solicito mantengan encendidas sus cámaras. Dejo el uso de la voz al secretario para que tome lista de asistencia y verifique el quórum para celebrar esta sesión. Buenas tardes a todas y todos. Procedo al pase de lista. Maestra Graciela Díaz Vázquez. Presente, buenas tardes. Maestro Juan Manuel Ramírez García. Presente. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. Presente, buenas tardes. Licenciado Carlos David Cuellar Arochi. Presente, buenas tardes. Maestra Carla Patricia Solís de Vildox. Presente, buena tarde. Maestro Óscar Felipe Reina Jiménez. Presente, buena tarde. Doctora Paloma Blanco López. Presente. Por la Secretaria Ejecutiva, el suscrito maestro Mauro Eugenio Blanco Martí. Efectuado el pase de lista, me prende informar que contamos con la asistencia de la consejera presidenta y 6 consejerías electorales, teniendo un total de 7 integrantes del Consejo General, por lo que existe quórum legal para sesión. Muchas gracias, secretario. Atento a lo señalado y toda vez que hay quórum de ley, se declara legalmente instalada esta sesión y los acuerdos que aquí se tomen serán válidos. Nuevamente dejo el uso de la voz al secretario para que someta a consideración el orden del día circulado para esta sesión. Previo a poner a consideración el orden del día y toda vez que el artículo 58 del reglamento de sesiones de los organismos electorales del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana dispone que al tratar cada punto será posible solicitar la dispensa de la lectura de estos, solicito la anuencia de la Presidencia para solicitar la dispensa de la lectura de los documentos circulados y evitar realizar la solicitud al abordar cada punto. Se precisa que los documentos correspondientes a los puntos 5 y 6 fueron circulados en alcance. Atento a lo señalado en términos del numeral 35 del reglamento de sesiones, se consulta si queda dispensada su lectura, si estiman que se contó con el tiempo suficiente para imponerse de su contenido. Muchas gracias, secretario. Pregunto a las y los presentes si no tienen inconveniente en ello. Muchas gracias. Entonces solicito al secretario haga la dispensa en los términos planteados. Estimadas y estimados consejeros electorales, en votación económica se consulta si se aprueba la dispensa de la lectura del orden del día y los documentos circulados con el citado documento, los cuales corresponden a los puntos del 2 al 9, y de esta manera entrar de lleno al estudio de los mismos. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando la mano. Es aprobada la dispensa por unanimidad, consejera presidenta. Muchas gracias. Secretario, por favor, continúe con el orden del día. El segundo punto es el correspondiente a la lectura y aprobación del orden del día. La lectura fue dispensada, por lo que se entraría de lleno a su análisis. Me permito informar que se recibió solicitud en términos del artículo 45 del reglamento de sesiones por parte del maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez para la integración de un punto en asuntos generales del orden del día consistente en el informe sobre los acuerdos aprobados por el Instituto Nacional Electoral relacionados con el proceso electoral local extraordinario 2025. Nomás precisaría si sería el nombre del punto, consejero Gerardo. Es correcto, Mauro. Es un informe sobre los acuerdos que ha tomado el Consejo General del INE respecto a la organización de este proceso electoral extraordinario, en lo concerniente obviamente al proceso electoral local. Gracias, consejero. ¿Sería cuánto, consejera presidenta? Muchas gracias, secretario. Queda a la consideración de ustedes el orden del día circulado. Adelante, consejero Carlos Aroche. Muchas gracias, consejera presidenta. Antes de la aprobación del orden del día, solicitaría que puedan ser retirados los asuntos 5 y 6 de toda vez que el Instituto Nacional Electoral no ha emitido los criterios relativos a la metodología de monitoreo y el catálogo de programas de radio y televisión. Y ya que estamos llevando este proceso extraordinario de manera concurrente, se busca dar certeza
a la instrumentación que ambos proyectos que se pretenden abordar de la mano con las directrices que nos marca el Instituto Nacional Electoral. Por ello, solicitaría los mismos puedan ser abordados en una sesión posterior para su discusión y, en su caso, la aprobación, tomando en cuenta el análisis que realice el Instituto Nacional Electoral. Asimismo, y toda vez que de conformidad a los plazos perentorios que marca el calendario electoral se encuentran contemplados estos dos puntos, una vez que se aborda el punto número 4 del orden del día, solicitaré se incluya la modificación de estas actividades para su aprobación. ¿Sería cuánto? Gracias, consejero. ¿Alguna otra intervención? Bien, si no hay más intervenciones, le pido al secretario someta a votación el orden del día con estas observaciones por parte del consejero Gerardo Lomelí en cuanto a la inclusión de un punto en asuntos generales y lo que acaba de manifestar el consejero Aroche. Adelante, maestro. Sí, con gusto, consejera presidenta, consejeras y consejeros electorales. En votación económica se consulta si se aprueba el orden del día con la inclusión de un informe en asuntos generales, así como el retiro de los puntos 4 y 5 del orden del día a propuesta del consejero electoral, licenciado Carlos Cuellar Aroche. Si están de acuerdo, por favor de manifestarlo levantando la mano. Pero son los puntos 5 y 6, perdón. 6. Diría que estarían de acuerdo la consejera Carla, el consejero Carlos, el consejero Oscar, el consejero Gerardo y la consejera Paloma, también el consejero Carmonel y la consejera Graciela. No. Sí, estoy a favor, maestro. Gracias, lo que pasa es que se quedó como la cámara en suspenso. Entonces, estarían. Consejera presidenta, le informo que el orden del día con las observaciones ha sido aprobado por unanimidad de votos. Igualmente le informo que los puntos 1 y 2 del citado documento fueron desahogados para dar inicio a la presente sesión. Muchas gracias, secretario. Por favor, continúe con el orden del día. Consejera presidenta, le informo que el tercer punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acta correspondiente a la séptima sesión de tipo ordinaria de fecha 30 de enero de 2025. Gracias. Y la lectura ha sido dispensada. Muchas gracias, secretario. Pregunto a las y los integrantes de este Consejo General si tienen alguna observación al proyecto de acta. Si no hay observaciones o comentarios, pido al secretario tome la votación correspondiente. Consejeras y consejeros electorales, en votación nominal se consulta si se aprueba el proyecto de acta antes referido. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Licenciado Carlos David Cuellar Aroche. A favor. Maestra Carla Patricia Solís de Vildox. A favor. Maestro Oscar Felipe Reina Jiménez. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera presidenta, le informo que el proyecto de acta ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. Por favor, de cuenta del punto 4 del orden del día. Consejera presidenta, le informo que el cuarto punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General, del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por medio del cual se aprueba realizar modificaciones al calendario de actividades del proceso electoral local extraordinario 2025 para la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, aprobado en fecha 15 de enero de 2025, que propone el secretario ejecutivo y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias, secretario. Por favor, proceda al desahogo del punto. Como parte de este proyecto de acuerdo que se presenta en los antecedentes, se observa que el pasado 2 de enero de 2025, el Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana celebró la sesión de instalación, la cual dio inicio al proceso electoral local extraordinario para la elección de personas juzgadoras de primera instancia, personas magistradas del Supremo Tribunal de Justicia, así como de las personas magistradas del Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí. El 15 de enero de 2025, el Consejo General de este organismo electoral aprobó el calendario de actividades del proceso electoral local extraordinario 2025 para la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí. El pasado 30 de enero de 2025, este Consejo General aprobó el acuerdo por medio del cual se aprueba realizar modificaciones al calendario de actividades del proceso electoral local extraordinario
para la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, aprobado en fecha 15 de enero de 2025. Considerando que esta Secretaría Ejecutiva, el análisis con las consejerías electorales, propone realizar una modificación más a este calendario en las actividades 16, 17, 19 y 20 del referido calendario de actividades, consistentes en la fecha límite para que el Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana apruebe la integración de los comités municipales electorales y actuarán en el proceso de elección extraordinaria de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado, así como la fecha límite en que dicho órgano máximo de dirección realizará la instalación formal de los referidos comités municipales electorales. Lo anterior es razón del retraso en la entrega de financiamiento público correspondiente a la elección extraordinaria de estas personas juzgadoras. Situación que ha imposibilitado materialmente llevar a cabo las acciones necesarias para la correcta integración, instalación y equipamiento de los comités municipales electorales. Asimismo, se presenta la modificación de la fecha límite para que el Consejo General de este organismo electoral apruebe el modelo de boleta, documentación y materiales electorales, toda vez que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral no ha aprobado el formato único correspondiente a las elecciones locales. Y finalmente, con el objeto de contar con las directrices adecuadas para las actividades referentes a la coordinación en materia de capacitación y las estrategias establecidas para el desarrollo del proceso electoral local extraordinario, se propone la modificación de la aprobación del plan de coordinación en materia de organización electoral en los términos en que se señala en este acuerdo. Este Consejo General es competente para emitir el presente acuerdo y las fechas propuestas en las actividades señaladas son: para efecto de la integración de los comités municipales, se propone el día 1 de marzo. Para la aprobación del plan de coordinación en materia de organización electoral, la nueva fecha sería el 1 de marzo. Para la aprobación del modelo de boleta, documentación y materiales electorales, el periodo quedaría comprendido del 1 al 15 de marzo, y para la instalación formal de los comités municipales electorales se propone como nueva fecha el 10 de marzo. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias, secretario. Pregunto a las y los integrantes de este Consejo General si existe alguna observación al proyecto de acuerdo que ha sido presentado. Adelante el consejero Carlos Aroche. Muchas gracias, presidenta. Nada más para solicitar que se incluyan estas modificaciones, lo relativo a la aprobación de la metodología para el monitoreo de espacios noticiosos y del catálogo de los mismos para la fecha del 15 de marzo, en atención a lo que mencioné anteriormente. ¿Sería cuánto? Gracias. ¿Alguna otra intervención? Bien, si no hay intervenciones adicionales, por favor, secretario, tome la votación correspondiente atendiendo las observaciones realizadas. Con gusto, consejera presidenta. Consejeras y consejeros electorales, en votación nominal, se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo que ha sido presentado, con la observación de integrar además las actividades correspondientes a la presentación y aprobación de la metodología del monitoreo de noticieros del proceso electoral local extraordinario 2025, así como el catálogo de programas de radio y televisión que difunden noticias para su monitoreo con fecha de 15 de marzo. Si estuvieran de acuerdo, por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Licenciado Carlos David Cuellar Arochi. A favor. Maestra Carla Patricia Solís de Vildox. A favor. Maestro Óscar Felipe Reina Jiménez. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. Por favor, dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. El siguiente punto en el orden del día sería el proyecto de acuerdo, la presentación, discusión y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por medio del cual se aprueba la emisión de los lineamientos que establecen las reglas procesales y de actuación en el trámite de procedimientos sancionadores, así como el catálogo de infracciones para el proceso electoral local extraordinario 2025,
para personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, que propone la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias, secretario. Para el desahogo de este punto, solicito el apoyo del consejero, el licenciado Carlos David Cuellar Aroche. Adelante, consejero. Gracias, presidenta. Para este proyecto me permito exponerles que, como ustedes saben, el proceso electoral local extraordinario 2025 para personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, al ser un proceso inédito a nivel estatal y nacional, requiere actualizaciones de carácter jurídico que, alineadas con las reformas a la norma constitucional y a la normativa electoral, den certeza jurídica a las personas aspirantes y candidatas a ocupar los distintos cargos de juzgadoras que se elegirán en el día 1 de junio. Así entonces, el pasado 10 de febrero, la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias aprobó por unanimidad el anteproyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por medio del cual se aprueba la emisión de los lineamientos que establecen las reglas procesales y de actuación en el trámite de procedimientos sancionadores, así como el catálogo de infracciones para el proceso electoral local extraordinario 2025 para personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí. Estos lineamientos definen qué se deberá entender por campañas, por personas aspirantes y por personas candidatas, además de establecer quiénes son sujetos de responsabilidad en el proceso electoral 2025. Asimismo, establece cuáles serán las conductas sancionables de las personas aspirantes y candidatas a juzgadoras, de las personas servidoras públicas, de la ciudadanía, las personas dirigentes y afiliadas a partidos políticos o, en su caso, de cualquier persona observadora electoral, física o jurídica. De igual forma, los presentes lineamientos precisan el trámite de los procedimientos sancionadores que conocerá el Consejo dentro del proceso electoral que nos ocupa. Finalmente, señalan que en materia de notificaciones se atenderá lo establecido por los lineamientos que regulan las notificaciones vía correo electrónico a las candidaturas del proceso electoral extraordinario 2025 para personas juzgadoras. Los resolutivos de este acuerdo incluyen que el Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana es competente para emitir el presente acuerdo de conformidad con lo dispuesto por la normativa vigente. El Consejo General del CEPAC aprueba la emisión de estos lineamientos que establecen las reglas procesales y de actuación en el trámite de procedimientos sancionadores, así como el catálogo de infracciones que forman parte integral de este acuerdo como anexo 1. El tercero, instruye a la Secretaría Ejecutiva de este organismo electoral para que notifique el presente acuerdo a las y los integrantes del Consejo General que no hayan estado presentes en el momento de su aprobación. Y el cuarto, instruye a la Secretaría Ejecutiva para que por su conducto se le dé máxima publicidad del presente acuerdo en los estrados del mismo, en la página web del Consejo Estatal Electoral, para los efectos legales conducentes. Asimismo, se instruye a la Secretaría de este organismo a efecto de que ordene la publicación de los presentes lineamientos en el periódico oficial del Estado, Plan de San Luis, para sus efectos legales. En caso de ser aprobado, este entrará en vigor al momento de su aprobación. Sería cuanto tengo que informar. Muchas gracias. Gracias, consejero. Pregunto a ustedes si tienen alguna observación a este proyecto de acuerdo. Si no hay observaciones o comentarios, por favor, secretario, tome la votación correspondiente. Con gusto, consejera presidenta, consejeras y consejeros electorales, en votación nominal se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo que ha sido presentado. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Licenciado Carlos David Cuellar Aroche. A favor. Maestra Carla Patricia Solís de Vildox. A favor. Maestro Óscar Felipe Reina Jiménez. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. Por favor, dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. El siguiente punto del orden del día corresponde al informe que presenta el secretario ejecutivo del monitoreo de encuestas y o sondeos de preferencias o tendencias electorales en el marco del proceso electoral extraordinario 2025 para la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí en el periodo comprendido del 23 de enero al 4 de febrero de 2025 y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Gracias, secretario. Por favor, proceda al desahogo del punto. Con gusto, consejera presidenta. Este informe se da en cumplimiento a los lineamientos que establecen las reglas y criterios que las personas físicas o morales deberán adoptar para realizar encuestas o sondeos de opinión en el marco del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025 y concurrentes, aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral
y atendiendo que el pasado 2 de enero de 2025 dio inicio el proceso electoral extraordinario local para la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, la Dirección de Comunicación de este organismo electoral se encuentra realizando de manera permanente el monitoreo de publicaciones de encuestas y o sondeos de preferencias o tendencias electorales, informando que en el periodo comprendido del 23 de enero al 4 de febrero no se detectaron publicaciones de encuestas y o sondeos de preferencias o tendencias electorales. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias, secretario. Pregunto a ustedes si tienen alguna observación a esta información. De no ser el caso, tenemos este informe por presentado y por favor, secretario, dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. El siguiente punto del orden del día corresponde a asuntos generales. Muchas gracias, secretario. Sírvase a dar cuenta de los asuntos generales agendados para esta sesión. Consejera presidenta, le informo que el punto agendado en asuntos generales corresponde al informe sobre los acuerdos aprobados por el Instituto Nacional Electoral relacionados con el proceso electoral local extraordinario 2025. Muchas gracias. Para el desarrollo de este punto solicito el apoyo del consejero, el maestro Luis Gerardo Lomelí. Adelante, consejero. Con todo gusto, consejera presidenta. Les comparto que el pasado día 30 de enero de este año, el Consejo General del INE, mediante acuerdo INE/CG51/2025, aprobó el diseño y la impresión de las boletas para las elecciones de magistradas y magistrados de circuito, así como juezas y jueces de distrito, esto para el proceso electoral extraordinario 2024-2025, para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación. Este acuerdo va en complemento al acuerdo INE/CG 2500/2024, mediante el cual se aprobaron los modelos de 4 de las 6 elecciones de este proceso electoral extraordinario, correspondientes a las elecciones de personas ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, personas magistradas del Tribunal de Disciplina Judicial, personas magistradas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y personas magistradas de salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Si bien los modelos aprobados son de orden federal, este acuerdo cobra relevancia para la organización de los procesos electorales locales, ya que servirán de base para la elaboración de los formatos únicos que se podrán a disposición de los OPLE para el diseño y edición de la documentación electoral local. En esa misma fecha, mediante acuerdo INE/CG 52/2025, se aprobaron las directrices generales para la organización de los procesos electorales de los poderes judiciales de las entidades federativas en este proceso electoral extraordinario 2025, en atención a lo dispuesto en el artículo transitorio segundo del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma del Poder Judicial, el cual establece que el Consejo General del INE podrá emitir los acuerdos que estime necesarios para la organización, desarrollo, cómputo, vigilancia y fiscalización del proceso electoral extraordinario del año 2025, así como el artículo transitorio segundo del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la LEGIPE en materia de elección de personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación, el cual establece que los congresos locales y los organismos públicos locales atenderán lo dispuesto en esta ley y acatarán en lo que corresponda las resoluciones emitidas por el Consejo General del INE en lo que sea aplicable a los procesos electorales locales respecto a la renovación de los poderes judiciales de las entidades federativas. En ese sentido, con el fin de adecuar la coordinación y la distribución general de procedimientos y actividades para la elección de los poderes judiciales locales a renovarse en este año, dicho acuerdo emite directrices generales respecto a los siguientes temas: mecanismos de coordinación, integración de mesas directivas de casillas seccionales y capacitación electoral, la integración de órganos desconcentrados de los OPLE, la lista nominal de electores, el marco geográfico electoral, personas visitantes extranjeras, la ubicación de las casillas, las candidaturas, la documentación y material electoral, las bodegas electorales, la preparación, integración y entrega de documentación y materiales electorales a las presidencias de las mesas de casillas seccionales, el mecanismo de recolección que se utilizará después de la jornada electoral, la recepción de los paquetes electorales en organismos desconcentrados, los cómputos, así como en materia de radio y televisión, fiscalización y finalmente en observación electoral. Finalmente les comparto que el día 5 de febrero de 2025,
el Consejo General del INE, mediante acuerdo INE/CG 57/2025, aprobó el modelo de casilla seccional, así como el diseño e impresión de la documentación electoral federal para el proceso electoral extraordinario 2025 y el modelo de casilla seccional única para las elecciones concurrentes, en el cual se señalan las siguientes consideraciones que serán aplicables para la jornada electoral de este año. Inciso A, el modelo de casilla seccional atiende a las mismas condiciones de espacio y accesibilidad como lo es para las casillas, establecidas estas en el artículo 255 de la LEGIPE, el artículo 155. Inciso B, se contemplan dos escenarios para casillas seccionales. El primero, aplicable a las entidades donde se celebra únicamente elecciones del Poder Judicial de la Federación, así como un escenario 2, aplicable a las entidades, como es el caso de San Luis Potosí, en las que se celebrarán elecciones concurrentes con un proceso electoral local para el caso de la renovación de las personas jugadoras del Estado. Inciso C, las casillas seccionales y casillas seccionales únicas serán equipadas con la cantidad de material electoral necesaria para garantizar su correcta operación. En caso de elección concurrente, los OPLE deberán proporcionar los materiales electorales necesarios. Inciso D, se implementará la urna única para facilitar a las personas electoras la correcta colocación de los votos y así reducir el tiempo en la casilla seccional. Esto sin distinguir el tipo de elección, así como tampoco distinguir si es del ámbito federal o local. Se dispondrá para cada casilla seccional la cantidad necesaria de urnas vacías para sustituir la que se encuentre cuando se encuentre en su máxima capacidad de votos. Inciso E, se dotará del número de boletas suficientes de cada cargo conforme a la asignación del listado nominal de electores a las casillas seccionales que resulten para cada sección electoral. Inciso F, la lista nominal de electores de una casilla seccional será dividida de forma alfabética por cada 1000 electores o electoras para realizar la pronta búsqueda de electores en tomos más manejables para las personas funcionariadas de la mesa directiva de casilla seccional. Dado que en una casilla seccional se tendrá como máximo 2.250 electores, se tendrán entre 1 y 3 listas nominales que contendrán a todas y todos los electores de esa sección. Inciso G, cada casilla seccional se integra con una sola mesa directiva de casilla seccional. El número de personas funcionarias de esta mesa directiva de casilla seccional se realizará de acuerdo con cada escenario y a partir de rangos determinados por la cantidad de personas electoras de las secciones electorales. Inciso H, en el flujo de votación, la persona electora pasará una sola vez a la mesa directiva de casilla seccional, ya que luego de ser identificado recibirá sus boletas, se le marcará su credencial para votar y se le marcará el dedo pulgar derecho con líquido indeleble, por lo que no será necesario que regrese con el funcionario de la mesa directiva de casilla. E inciso I, luego del cierre de la votación, las personas funcionarias de la mesa directiva de casilla realizarán únicamente la clasificación y conteo de votos, sin que se haga el escrutinio y cómputo por candidatura. Lo anterior tiene como propósito el reducir el tiempo de preparación del expediente para su pronta entrega a los organismos correspondientes, quienes serán los encargados de realizar el cómputo en las instalaciones de su sede municipal, en el caso de la elección local. Adicionalmente, se establece que para este proceso electoral se instalarán casillas seccionales básicas, contiguas y especiales, prescindiendo esta vez de casillas extraordinarias. Asimismo, que el número de boletas a dotar en cada casilla especial será de 1000 unidades por cada tipo de elección. Finalmente, les comparto que la proyección actual de casillas seccionales para el caso del Estado de San Luis Potosí es de 2092 casillas básicas y contiguas. Sería cuanto tendría que compartirles en este momento, consejera presidenta. Queda atento a sus comentarios. Muchas gracias, consejero. Queda a la consideración de todos y todos ustedes esta información que ha sido presentada. No veo observaciones, por lo que tenemos por presentada la información. Por favor, secretario, continúe con el orden del día. Consejera Presidenta, me permite informar que no hay más asuntos generales que tratar. Asimismo, le informo que han sido agotados en su totalidad los puntos agendados en el orden del día. Muchas gracias. No habiendo otro asunto que tratar, se clausura la 9ª sesión de tipo ordinaria del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del proceso electoral extraordinario 2025 para la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, siendo las 14:33.
de este 18 de febrero del año 2025, dándose a las personas integrantes de este Consejo General por enteradas y notificadas de los acuerdos aquí tomados. Muchísimas gracias a todas y todos. Que tengan una muy buena tarde. Buenas Gracias, tardes. buenas tardes.